En este capítulo vamos a hablar de un concepto al que llamamos recursividad. Recurrencia, recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. ¿Qué es eso? Vamos a ver un ejemplo para aclararlo. Uno de los ejercicios que hemos planteado a lo largo de este curso era el cálculo del factorial. Hemos hecho lo que se llama la versión iterativa del factorial, es decir, utilizando bucles hemos ido sucesivamente haciendo multiplicaciones hasta calcular el valor del factorial. Por ejemplo, el valor del factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Resultado, 120. Si viéramos una versión recursiva del factorial de 5, diríamos que es 5 por el factorial de 4. Estamos haciendo eso que llamamos de especificar el proceso basado en su propia definición. No estamos resolviendo completamente el problema, sino que estamos diciendo que el factorial del número que estamos buscando, en este caso el factorial del 5, es el propio 5 multiplicado por el factorial de otro número que tendremos que calcular, claro. ¿Qué ocurre? Que necesitamos desarrollarlo. 5 factorial viene a ser 5 por 4 factorial. Eso es 5 por 4 por 3 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 factorial. ¿Vemos el desarrollo? Bien, tenemos un problema. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo termina este desarrollo? ¿Cuál es el último número del cual ya no podemos desarrollar el factorial? En este caso es el 0. 0 factorial ya no lo podemos calcular y lo que hacemos es asumir que vale directamente 1. Cuando estemos trabajando con recursividad estaremos hablando de casos generales y casos base. El caso en el que describimos el factorial de un número como el número por el factorial del número menos 1, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es el caso general. En ese caso general describimos el problema, la situación en la cual terminamos ese caso que hace que el algoritmo se detenga, es lo que llamamos el caso base. En este caso, 0 factorial vale 1 y nos permite concluir la secuencia que veíamos aquí. Aquí tenemos la versión recursiva del problema de resolver el factorial de un número. En este caso, tenemos una función que se llama factorial que recibe un parámetro que es n. Eso nos permite llamarla y decirle queremos calcular el factorial de un número concreto. Por ejemplo, podemos llamarla como aquí y calcular el factorial del número 5. ¿Qué ocurrirá? Veamos cómo está construida. Dentro de la función nos encontramos con un if. Ese if lo que hace es comprobar si el número que le estamos pasando como parámetro vale 0. Si el número vale 0, hemos llegado al caso base. Tenemos que terminar con el algoritmo y ya podemos dar un resultado. Sabemos que el factorial de 0 vale 1, así que devolvemos al programa principal a través del valor de retorno ese valor 1. El resto de los casos son casos generales. Son casos en los que todavía no sabemos exactamente cuánto vale el factorial, pero sabemos cuál es la regla general. Sabemos que vale el propio número en el que nos encontramos en ese momento, por ejemplo el 5, multiplicado por el factorial de n-1. Por ejemplo, esto quedaría, en caso de que n valga 5, equivaldría a 5 por el factorial de 4. Se haría una nueva llamada a factorial de 4 y volveríamos a comenzar con el proceso. Esa secuencia de llamadas es la secuencia de llamadas recursivas. Cada vez que vamos entrando en la función factorial y el resultado queda pendiente, acabamos generando una llamada recursiva. Cuando lleguemos al caso base, la secuencia se deshace, acabamos teniendo los resultados intermedios y acabamos devolviendo el resultado final. Si probamos el programa, vemos que también nos devuelve el valor correcto.